¿Cómo combatir la nueva faceta de los malandros conocidos popularmente como rompevidrios que amenaza el Distrito Capital? Esa es una muy buena pregunta y tu Hábitat Cívico es un grupo que le agradezco estar permanentemente conectado con nosotros y haciendo preguntas tan pertinentes. Yo creo que aquí se tiene que desplegar una estrategia integral, no solo al momento de perseguir a estos malandros precisamente, sino también en la judicialización, porque teníamos precisamente cuando yo estaba en campaña, Santiago, usted no sé si se acuerda, mis volantes de campaña eran los retratos hablados de los rompevidrios del sector de Usaquén y me sorprendía que un solo rompevidrios había sido capturado casi 15 veces y hoy en día, o en ese momento, seguía delinquiendo y seguía ubicado en esos puestos. Se tiene que manejar un poco la presencia efectivamente institucional, la presencia de la policía en estos puntos de mayor hurto, de mayor presencia de estos rompevidrios, pero también se tienen que eliminar algunos de los factores de riesgo que estaban en esos puntos, porque, por ejemplo, teníamos conocimiento de que estos rompevidrios, después de hurtar en estas avenidas, en estas calles transitadas, pues después de hurtar salían corriendo y se escondían en los caños o en los puentes vehiculares más cercanos. Entonces, hasta que no se logren tapar esos huecos de esos puentes vehiculares o hasta que no haya presencia y realmente una recuperación de estos canales tan importantes en la localidad, pues van a seguir siendo y fungiendo como guaridas para estos ladrones. Hasta que no, digamos, solucionemos el tema de judicialización, pues estas personas van a seguir siendo capturadas, pero van a seguir siendo liberadas a los pocos días y no se va a poder avanzar. Uno de esos aspectos importantes en materia de justicia es la URI de Usaquén, que hemos venido solicitando hace mucho, porque por diferentes cuestiones y decisiones, la URI que estaba en Usaquén fue retirada y en este momento se encuentra en Palo Quemado. Quiere decir que para poner una denuncia de forma presencial en la URI de Usaquén, pues la ciudadanía de nuestra localidad se tiene que transportar hasta Palo Quemado para poder hacerlo, e incluso cuando un policía captura, especialmente en flagrancia, a estas personas, pues deben designar 2 unidades de policía para que lo transporte desde el norte de Bogotá hasta Palo Quemado y poder llevar todo el proceso de judicialización, que en algunos casos puede durar hasta 6, 7 horas. Quiere decir que no solo dejamos sin policía al norte de la ciudad porque están judicializando, sino que se demoran pues demasiado tiempo allá, perdemos policía y, como les digo, por tiempo y por diferentes causas, estas personas después quedan en libertad y vuelven nuevamente a su actuar delictivo. Y finalmente, que es una solicitud que hemos hecho al distrito en varias oportunidades, es la utilización y la implementación de mecanismos tecnológicos. Nosotros vemos que cuando precisamente todo este tema de rompevidrios, hubo la necesidad de implementar la persecución aérea a estas personas, pero nosotros veíamos que teníamos era al helicóptero halcón de la policía, precisamente sobre toda la autopista, haciendo seguimiento a estas personas que cometían este tipo de hurtos, y de esa forma se pudo reducir parcialmente esta situación. Pero los costos que tiene tener un helicóptero halcón, las molestias, las dificultades que esto acarrea, pues se podrían solucionar fácilmente con la implementación de estos nuevos drones que son utilizados en diferentes partes del mundo en materia de seguridad, porque tienen un costo mucho menor, tienen incluso mayor duración. Si no me equivoco, ya no se necesita una tripulación un gran número de personas tripulando estos helicópteros, sino se necesita el piloto del dron que tenga la capacidad de hacer el seguimiento y la vigilancia en estos puntos. Y finalmente, para tampoco tomarme más tiempo y ahondar tanto en este tema, pues se necesita, como les decía, eliminar algunos de los focos de delincuencia que pueda haber en esos sectores que puedan atraer y ser factores de atracción para estos ladrones. Yo en algunos casos veíamos que había un informe que se presentaba precisamente para estos puntos donde se estaban eh, haciendo los rompevidrios para robar a los carros, y era que precisamente en el punto de la vía, en el costado oriental de esa avenida, había una invasión al espacio público por parte de habitantes de calle, en algunos casos población recicladora, vendedores informales, de vendedores ambulantes, y mediante diferentes estudios que se hizo en ese momento se daba cuenta que los rompevidrios pues estaban presentes en el punto a la espera de poder actuar, pero que precisamente esta población que venía invadiendo ilegalmente algunos de los puntos, sin generalizar tampoco a toda esta población, pero la población que estaba invadiendo eran en algunos casos los que avisaban para robar. Entonces, por ejemplo, había una persona ubicada en ese punto al lado de la vía y se quitaba la gorra o se agachaba. Eso era una señal de que en ese carro había un computador o que había un bolso, y ya los rompevidrios solo tenían que llegar a romper y, como les digo, huir y hacerse en uno de estos caños para luego pues
terminar su vida y completar todo este crimen. Entonces yo creo que debe hacerse una estrategia integral con todos estos puntos y otros más que podemos ahondar más adelante para solucionar esa dificultad y hacer un llamado a la creación de frentes de seguridad, que como saben, donde existe un frente, se reduce en 95% la delincuencia y ahí está, siento, la herramienta que tenemos los ciudadanos para poder salir adelante de toda esta situación.